5102 de la Corte Suprema de Justicia con la magistrada ponente María del Rosario González del 17 de marzo de 2011. Este auto trata de un caso en la Cámara de Representantes donde en un proyecto de ley que buscaba autorizar la emisión de la estampilla de la Universidad Pedagógica Nacional se plagiaron 2 títulos y 9 párrafos de un libro de derecho tributario de una obra de colaboración del denunciante y otro catedrático. Recordemos que este tipo de obra, como nos expuso muy bien Juan Pablo y profundizó Alejandro, es la producida por 2 o más personas naturales teniendo en cuenta una contribución común, de manera que cada uno de ellos se consideran autores de la misma y con base en eso es la titularidad de los derechos del denunciante. Entonces, el delito en el que se centra este auto es la violación de los derechos morales de autor, establecido en el artículo 270. Es un delito compuesto alternativo, pues comprende diferentes verbos rectores sin que resulte necesario para ello un resultado específico. Es decir, estamos hablando de un tipo penal de mera conducta. Por esta razón, al estudiar en este caso el numeral primero, nos encontraríamos de nuevo con la problemática del verbo publicar, que también lo expuso Natalia y lo expuso Carlos, frente a la diferencia con el verbo divulgar. Entonces, para hacer clara esta diferencia, podemos ejemplificarlo con la tesis. Es inédita cuando recién se da a conocer y se defiende ante un jurado, se divulga al dejarla, por ejemplo, en una biblioteca, y finalmente se publica cuando ya salen unos ejemplares, un proceso a través de una editorial, etc. Entonces, la Corte habla en consecuencia de las limitaciones de este tipo penal, haciendo énfasis en su consideración de derechos morales como derecho fundamental, que en su condición pro homine se sustenta en unos tratados internacionales que conforme a la Corte tienen prevalencia y por tanto un mayor grado de protección. Entonces tenemos unos derechos morales que protegen la personalidad, como lo subrayamos, del autor en relación con su obra, protegiendo la forma de expresión, no las ideas, es decir, el alma misma de la obra, bueno, así lo entenderíamos, de donde se derivan unos derechos cuyo énfasis está principalmente en el derecho de paternidad, que permite reivindicar, como dice el texto, y exigir el reconocimiento de autoría, con el solo acto de creación, es decir, es inmediato. De esta frase de la Corte, pues también podemos observar el derecho a la integridad. Este lo derivamos de la facultad de oponerse a cualquier deformación, como lo vemos en los recuadros que en consenso sacamos con el grupo, y el derecho de divulgación o de conservarla en inédito. De igual forma, podríamos agregar que el derecho de revelación y ocultación que estudiamos en clase, que permite que el autor tenga la facultad de decidir si quiere presentarla bajo su nombre o no, o incluso de usar un seudónimo si así lo quiere. Esto lo apreciamos especialmente cuando se trata de obras artísticas. Y finalmente el derecho de arrepentimiento y modificación, que puede ocurrir aún después de haber autorizado su uso, aun cuando haya cedido sus derechos económicos, siempre que indemnice. Entonces, cuando hablamos del objeto material del tipo penal, estamos hablando de la obra en sus diversas formas, como podemos apreciar en la diapositiva. Entonces, entendiendo la literaria como la que se desarrolla a través de un género, ya sea la poesía, la prosa, la novela, etcétera, con la particularidad, de acuerdo a la Corte, en que puede ser escrita o puede ser oral. Está la artística, que es extensa en sus formas de expresión, como la pintura, la escultura, la música, la danza, etc. Y la obra científica, que contiene una rama de saber humano dirigida al descubrimiento o la divulgación, y asimismo contiene la obra cinematográfica, el audiovisual, el fonograma que trató Lauren y el programa de ordenador o soporte lógico. Entonces,
podemos hablar conforme al auto de dos tipos de plagio. Entonces tenemos la imitación, de acuerdo al tipo de imitación. La imitación puede ser servil o puede ser elaborada. La imitación servil es completamente textual y la imitación elaborada con extracción de aspectos importantes. Entonces, de cualquier forma, no cita el autor, pero contiene, como decíamos, la esencia misma o el espíritu mismo de la obra en su originalidad. Finalmente, pues, o sea, nosotros tratamos de resaltar como los aspectos que no se han tocado hasta ahora o que tal vez podríamos condensarlos. Frente al aspecto subjetivo del tipo penal, nos llamó la atención, y este es un aporte adicional de esta sentencia, y es que frente al aspecto subjetivo del tipo penal, la norma exige que la conducta se realice de manera dolosa. Y por ello el sujeto activo debe conocer la existencia de la obra y saber que su autoría no le corresponde. Entonces, cuando tratamos el caso en comento, uno de los ponentes, ahora excongresista, ponente del proyecto de ley, ignoraba el origen del aporte plagiado en la ponencia, o bueno, de acuerdo a la versión de él, decía, la ignoraba, asumiendo que este provenía de un análisis jurisprudencial por parte, pues, de su grupo de apoyo. Entonces, no había dolo y, por tanto, conforme a la Corte, no se constituía responsabilidad penal. Entonces, finalmente, como este auto se desarrolla conforme al artículo 45 de la Ley 600 del 2000, la Corte aclara, pues de acuerdo a pues que se trata de congresistas, entonces la Corte aclara que procede la acción civil para el resarcimiento de los daños y perjuicios a través de la jurisdicción civil o dentro del proceso penal, de manera que admite a este denunciante como parte civil dentro del mismo trámite. Bueno, esto sería como lo esencial y bueno, ya encerrando justamente eso y de acuerdo a la información que tuvimos del auto. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniela.